Bien, ¿qué tal, jóvenes? Como les había comentado por mensajes, debido a que no tenemos el robot a mano o a disposición debido a esta contingencia, pues el empezar con lo que viene siendo la programación del robot se dificulta mucho porque casi todo lo necesitamos tener presente o tener a la mano el robot para poderlo trabajar. Entonces, así que decidí pues mejor darles un curso de lo que viene siendo SolidWorks, un curso básico de SolidWorks, cómo iniciar, cómo crear algunos objetos, pero lo principal es cómo generar los códigos CNC para meterlos a una fresadora o a un torno CNC o a una impresora 3D, ¿no? Como la que tenemos en la escuela. Entonces, antes de empezar con este curso de SolidWorks y de modelado 3D, quiero dejar en perspectiva las vertientes en lo que yo considero o yo las llamo de alguna manera en lo que viene siendo modelado 3D. Para mí yo siempre defino que en modelado 3D hay dos caminos. Uno es modelado respecto a ingeniería, respecto a fabricar el objeto, ya sea con un torno, una fresa o impresión 3D, impresión aditiva. O la segunda vertiente es cuando realizamos un modelo que ya no está pensado para realizarlo o fabricarlo, sino más bien para utilizarlo en cine, en videojuegos o cualquier tipo de animación, ¿sí? Para esto pues existen diferentes tipos de programas. Si nos vamos por el lado de lo que viene siendo la cuestión artística o de animación, tenemos programas como lo es Blender, ¿sí? Son programas también de modelado 3D, pero que están orientados a generar animaciones o secuencias de video. O sea, todas las películas que ustedes ven con efectos especiales, de explosiones y todas esas cosas, pues se hacen toda esa parte de efectos o animación se hacen con programas así como de este estilo Blender. Hay un montón de programas, está Maya, está Blender, Fusion 360 es una mezcla entre programas de ingeniería y de este tipo. Y bueno, se infinan un montón de programas para animación de esta cuestión cinematográfica o de videojuegos. Yo Blender lo he manejado muy poco. Estuve trabajando una vez en un proyecto para la creación de un videojuego utilizando el programa Unity 3D, que es un motor gráfico. Entonces utilicé el programa Blender para hacer las modificaciones de lo que vienen siendo los personajes, agregarles lo que viene siendo como una estructura ósea o de huesos para acotar los movimientos de las manos, de las piernas, de los brazos, de todo lo que iba a hacer en ese proyecto en el que estaba trabajando. Entonces, cuando estuve trabajando ahí, pues en ese proyecto, pues utilicé Blender muy por encima, no me especialicé ni me metí muy a fondo. Es un programa en el cual consiste el modelado se hace a partir de polígonos, ¿sí? Siendo consciente que un polígono pues es un triángulo, un cuadrado o cualquier figura geométrica, ¿no? Que tenga diferentes lados. Por lo general se utilizan mucho los triángulos. Los polígonos van muy relacionados con lo que viene siendo en sus principios. No sé si se acuerdan o si les tocó a ustedes en principios, mediados de los años 90, finales de los años 90, principios del año 2000, donde los videojuegos, sus gráficos eran muy triangulares, es decir, tú mirabas un objeto o mirabas el rostro de una persona y se notaban muchos esos triángulos o esas líneas o las curvas no estaban tan bien definidas, sino que eran curvas formadas a partir de líneas rectas, ¿sí? Esos básicamente se llaman polígonos. En aquellos tiempos las tarjetas gráficas o las consolas de videojuegos, pues la cantidad de polígonos que podían procesar eh, por segundo pues estaba un poco limitado. Ya ahorita en la actualidad las tarjetas gráficas son muy potentes y pueden procesar una cantidad muy grande de polígonos, por lo que sus gráficos se vuelven más realistas. Lo mismo pasa para la cuestión cinematográfica, o sea, lo que se llama o se conoce como renderizado, donde básicamente la computadora procesa toda esa información, todos esos polígonos para hacer una imagen en 3D, por así decirlo, de un objeto de un mundo virtual, ¿sí? Donde pues en la cuestión de cine ese renderizado puede tomar mucho tiempo. Recordemos que en el cine
En una película normal, pues los cuadros por segundo, los FPS que le llaman, frame per seconds, son de 30, es decir, son 30 fotografías o 30 fotogramas por cada segundo, y cada una de esas fotografías pues puede tener miles o millones de polígonos. Entonces en un videojuego pues que es en tiempo real, pues toda esa información la computadora lo tiene que procesar en tiempo real, es decir, tiene que generar los 25 cuadros o 60 FPS dependiendo de la configuración que tengan ahí en su computadora. Tienen que procesar toda esa información en tiempo real, entonces tienen que tener una tarjeta gráfica muy potente. En el cine no, en el cine la cosa cambia. En el cine básicamente ese proceso de renderizado no es en tiempo real, sino que se utilizan por así decirlo, granjas o bancos de computadoras donde todos ellos están procesando cada una de esas imágenes para generar las 2 horas o la hora y cacho de tiempo que dure la película. Entonces es algo que consume o necesita mucho poder de procesamiento en la cuestión de cinematográfica, ¿no? Y en la cuestión de videojuegos, pues también tienen que tener cierta potencia la tarjeta gráfica, que es la encargada de procesar toda esa información. Entonces, este programa Blender está especializado más que nada para eso, lo que viene siendo cine o animaciones. Aquí, por ejemplo, tengo un proyecto, tengo un archivo que descargué de internet de lo que viene siendo una parte de animación, ¿sí? Donde estos son los edificios, y aquí pues vemos que hay una serie de aviones o helicópteros, no sé. Cada uno de estos es un modelo 3D, donde pues en este modelo por lo general no es común que por ejemplo este que esté aquí seleccionado, que es como una especie de avión, algo así, pues no está diseñado en SolidWorks, está diseñado en algún otro programa como Blender, Maya o cualquier programa que se encargue de esto, que trabaja en base a mallado, o lo que nosotros también conocemos como polígonos. Y esta figura o esta forma se hace en base a triángulos o cuadrados. Lo más normal es que se haga o se diseñen en base a triángulos, ¿no? A diferencia de un programa como SolidWorks, que se hace en base a operaciones, donde casi todos los objetos que tenemos son superficies, SolidWorks también permite manejar mesh o lo que son mallas o superficies también, pero no es tan potente como, o tan especializado como estos programas que están pensados para animación. SolidWorks también cuenta con la opción de renderizado, pero el renderizado nuevamente no es tan potente porque está especializado a más que nada generar una foto de tu objeto. O sea, creas una pieza, le das un material, el acero o el color que quieras, y quieres tomar una foto que sea lo más realista, como si prácticamente la máquina ya lo hubieras fabricado y lo estuvieras viendo en persona. Pues simplemente ejecutas o realizas ese renderizado, ¿sí? Nuevamente, SolidWorks no está especializado en eso como en estos programas de animación que pues generan imágenes renderizadas o secuencias de video renderizadas muy realistas. Entonces, en este video quería hablar de eso, las diferentes vertientes en lo que viene siendo modelado 3D, ya sea para una cuestión artística o cinematográfica o una cuestión de ingeniería. Ahorita estoy hablando mucho de programas de animación o la cuestión de cinematografía, porque es algo que tal vez ustedes no habían escuchado, a diferencia de SolidWorks. SolidWorks ya lo han escuchado, incluso algunos hasta lo manejan o han utilizado algún programa similar como es AutoCAD para generar planos. Entonces, si han tenido más contacto en el área de ingeniería, en este caso porque pues, son estudiantes de ingeniería, ¿sí? Si ustedes fueran estudiantes de alguna otra carrera como diseño gráfico o animación, pues tal vez programas como SolidWorks, AutoCAD fueran más desconocidos en esa situación, y programas como Blender fueran muy conocidos para ustedes. Pero como no es la situación, sino que es lo contrario, por eso menciono un poco de esto de aquí. No significa que esto que tengamos aquí no se pueda realizar en SolidWorks. Claro que se puede hacer, solamente que es un poquito complicado y
un poco más difícil porque tenemos que hacerlo en bases operaciones. ¿Cuál es la diferencia entre programas como como Blender y SolidWorks? Que aquí, por ejemplo, en programas como Maya, las curvaturas o las líneas curvas que se están haciendo van sin medida, es decir, no hay curva, no hay un contorno o un parámetro que dice que esta línea o este punto curvo aquí tiene un radio de tantos milímetros o de tantas pulgadas, a diferencia de SolidWorks, donde si nosotros queremos hacer una línea curva, esa línea curva está acotada a decir, bueno, pues cuál es su radio, dónde inicia, dónde termina. Sí, entonces en programas como estos solamente se enfocan en la cuestión visual, es decir, crear la curva, el contorno o o el diseño en 3D sin importar las medidas, solamente en base a lo que se está observando, por así decirlo. También tienen opciones para tomar medidas y todo eso, pero no es común que utilicen eso. O sea, intentar de modelar en 3D el rostro de una persona en base a los parámetros de curvatura, de radios o distancias, pues es más difícil que hacerlo de manera visual y moviendo los parámetros o la malla, el contorno, para tener la apariencia más cercana al rostro de una persona. Y en SolidWorks pues sabemos que tenemos que trabajar siempre en base a algo. Yo aquí tengo este sólido, que es un proyecto que yo estoy haciendo, un helicóptero. Es un helicóptero de dos motores, un bimotor, un bicóptero, inspirado en la película de Avatar, de dos motores, no sé si la han visto. Solamente que la estructura, el fuselaje, lo estoy basándome en el helicóptero, el Apache, en el AH, no recuerdo el nombre, AH-16 creo que es el modelo de este fuselaje, de este helicóptero. Aquí tengo todas las operaciones que fueron necesarias para diseñar esto. Está diseñado en SolidWorks, está diseñado para imprimirse en 3D, es decir, si yo selecciono aquí, está cortado por secciones, ¿sí? Está diseñado por secciones. Tenemos aquí, esta sería una sola pieza que yo imprimiría en la impresora 3D. Esta de aquí es otra pieza que yo también tendría que imprimir. Entonces lo hago así para que la impresión sea más rápida por piezas y por secciones. Todo tiene medidas. Este círculo, esta circunferencia, esta curva tiene una medida. No nomás es al azar. O sea, son las diferencias entre modelar aquí en SolidWorks o lo que viene siendo programas como Blender o Maya. Se fijan, es completamente hueco este objeto. ¿Por qué? Porque está pensado para una impresora 3D y para que sea más rápido de imprimir. Además de que el fuselaje necesito yo que sea muy liviano para que los motores eléctricos que voy a utilizar no consuman mucha energía y no sean demasiado grandes. O sea, que estén en un rango de una potencia, una fuerza de empuje que tengan esos motores de nivel medio o bajo, por así decirlo. Los motores ya los encargué, todavía no me llegan, entonces necesito que el fuselaje sea muy ligero, por eso el objeto es hueco y tiene un espesor de apenas 1 milímetro, ¿sí? Pero internamente tiene su estructura para darle su rigidez. Entonces, programas aquí como SolidWorks, les comentaba, pues se basa en operaciones donde queda todo esto almacenado, y si yo quiero modificar, por ejemplo, el tamaño de esta hélice, yo la quiero hacer un poco más larga, pues simplemente busco la operación donde la realicé y le aumento el tamaño para hacerlo un poco más grande. En programas como Maya o Blender pues no hay medidas, no hay parámetros, nosotros vamos haciendo modificaciones y no tenemos una lista de comandos donde podamos decir, bueno, quiero remodificar esto, hacerlo más grande o algo así. Son programas que trabajan de manera diferente, ¿sí? Entonces este curso que les voy a dar de SolidWorks va a ser un curso básico, ¿no? Cómo crear objetos 3D, cómo crear superficies, o sea, crear objetos como sólidos en base a un sketch, o crear superficies para generar nosotros después los comandos de lo que viene siendo la manufactura asistida por computadora, o sea, los comandos o los códigos CNC para el CAM, ya sea que ocupemos hacerlo en una fresa o en un torno. Todo eso lo genera SolidWorks, nos genera los códigos que nosotros meteríamos a lo que viene siendo
al equipo CNC. También de aquí mismo nosotros podemos generar los códigos o guardar este programa, este objeto, guardarlo como STL para imprimir en una impresora 3D, que básicamente ahí lo que pasa cuando lo guardamos en STL es que toma la pieza y si la pieza es sólida, le genera su malla o su estructura que define esa pieza, su contorno, lo que la rodea, para poderlo imprimir en 3D, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, en este video solamente quería mencionar eso, esas dos vertientes. No sé si ustedes ya descargaron el programa, ya tienen el programa de SolidWorks. De todas maneras, voy a seguir grabando videos. Lo haría, yo creo que el día de mañana, no sé, cuando pueda, para empezar con este curso de SolidWorks. Ustedes tienen mucho trabajo ahorita con la parte de PLC, he grabado algunos videos. Y también falta la parte de HMI de PLC, entonces eso lo iría en estos días. Entonces, en lo que respecta a este video, yo creo que con esto está bien. Que tengan en claro que hay de modelado 3D hay dos vertientes. Una, la parte de ingeniería para construir el objeto. Esta es la diferencia entre esas dos vertientes a mi punto de vista. En SolidWorks, en CATIA, en esos programas como MCC Adams, por ejemplo, para que diseñamos objetos en 3D, está pensado porque vamos a construir la pieza. Es decir, aquí mismo en SolidWorks también tiene la opción de análisis finito. Es decir, esta pieza yo la diseñé, le doy una propiedad, o sea, digo que esta pieza va a ser de aluminio, va a estar sujetada a ciertas fuerzas y el programa me va a calcular las deformaciones que ocurrirían en este objeto al ser sometido por lo que viene siendo las fuerzas que yo le haya puesto, y ahí puedo definir si la pieza va a soportar o no, si la pieza se va a fracturar, se va a romper o no, y hacer el diseño o la modificación eh, de ese elemento, esa pieza que esté diseñada. Entonces, en la parte de ingeniería, pues la vertiente del modelado 3D nos sirve para eso. ¿Sí? Porque va a ser una pieza que vamos a fabricar, que estamos diseñando porque se va a construir, y antes de maquinar o construir queremos ver si va a soportar las fuerzas a las que yo las voy a someter. Eso lo hace SolidWorks, lo hacen programas como CATIA, también lo tienen. Programas como ese MSC Adams, que se centran más en la cuestión cinemática de los objetos que modelamos nosotros en 3D, también tienen esa opción de análisis finito. ¿Sí? Y por lo general podemos ir entre un programa y otro, es decir, este objeto yo lo puedo guardar como un objeto y abrirlo en CATIA o abrirlo en Adams para hacer análisis cinemático o de lo que ustedes quieran y se imaginen. ¿Sí? Entonces, para la cuestión de ingeniería, el objetivo es porque vamos a construir la pieza. En animación no es así, simplemente es un objeto 3D que se va a utilizar para realizar un videojuego o realizar una animación. Entonces esto no se va a construir, no nos interesan mucho las medidas, no nos interesa si esto se puede realizar con un torno, con una fresa, o qué medidas o qué dimensiones va a tener. No nos interesa, solo interesa la cuestión visual para que se vea bien o que se vea muy realista en la animación o en el videojuego que se vaya a realizar. Esto no se le hace análisis de estado finito porque ese modelo 3D en la cuestión de animación de cine, pues simplemente se va a utilizar en un mundo virtual, por así decirlo, aquí. Y también hay comandos de programación donde básicamente nosotros programamos y le decimos que este objeto pues se va a desplazar sobre el eje X o sobre el eje Y para hacer el efecto como si estuviera flotando, estuviera volando sobre el aire, ¿no? Entonces, esas son las dos vertientes que hay para mí en lo personal de modelado 3D, una cuestión artística y una cuestión de ingeniería. Nosotros nos vamos a enfocar en la cuestión de ingeniería, pero si a ustedes les interesa o les llama la atención esto, pues pueden buscar programas como Blender, hay un montón de tutoriales en YouTube para buscar y para aprender cómo manejar este programa. En lo personal no se me hace un programa sencillo, yo una vez intenté manejarlo, tuve muchas dudas porque si nosotros utilizamos SolidWorks y después nos queremos pasar a CATIA, hay muchas similitudes entre SolidWorks y CATIA. Lo mismo con MCC Adams, lo mismo con lo que viene siendo AutoCAD. Van a ser programas que son tienen ciertas similitudes, y si sabes manejar uno, aprender a manejar otro no cambia mucho. Programas como esto ya es una cuestión completamente diferente, no tienen prácticamente similitud con lo que viene siendo SolidWorks. Para empezar, si nos vamos aquí en este menú,
vemos que aquí hay cámaras. ¿Por qué? Porque es para cuestión de cine. Esta es una animación de algún videojuego, me imagino que bajé, donde dependiendo si yo tomo esta posición o trato de observar esta posición, pues simplemente me va a dar una perspectiva de aquí hacia acá. Si yo tomo esta posición, me va a dar una perspectiva de aquí hacia acá. Entonces ya es para cuestión de cine, cuestión cinematográfica, ¿no? Entonces, básicamente esos son los dos rumbos, por así decirlo, del el modelado 3D, ¿de acuerdo? Entonces dejo el video hasta aquí y después continúo con lo que viene siendo ya el curso de SolidWorks, ¿de acuerdo? Si tienen preguntas, dudas o comentarios o sugerencias, como quieran ustedes, déjenme en los comentarios. Les pido nuevamente que se suscriban y activen la campanita porque subo los videos y a veces se me pasa ponerlos en el Classroom, o los subo y hasta el día siguiente los comento ahí en el Classroom de los videos que estoy haciendo. Entonces, si pueden hacer eso, por favor, se los agradezco. Entonces, nos vemos.